Hola, espero que te encuentres muy bien. Como siempre, es un placer darte la bienvenida a Jóvenes en TV y más aún a la programación de Conciencia Histórica. Hoy te quiero contar que navegando por internet me encontré con la noticia de que este año la Secretaría de Educación Pública cumple un siglo de haberse fundado. ¿Te imaginas cumplir 100 años de vida? Increíble, ¿no crees? Sin duda, es un gran motivo para festejarla. Pero también es un momento para hacer conciencia histórica y conocer un poquito de lo que antecedió a la apertura de esta secretaría. ¿A quién se le ocurrió su existencia? ¿Cómo fue que comenzó a consolidarse? ¿Quiénes han sido los personajes que la han representado? ¿Y cuáles han sido sus aportaciones? Como puedes ver, hay mucho que descubrir. Así que te invito a que realices este viaje conmigo y atestigues que el pasado no ha pasado. ¡Conéctate! Tras la conquista española en el siglo XVI por el territorio de la Nueva España, anduvieron misiones de órdenes religiosas evangelizando a las poblaciones indígenas y con el paso del tiempo crearon instituciones educativas básicamente para instruir a las nuevas élites criollas. En general, la educación para los grupos indígenas y más para las mujeres era prácticamente nula. Y así fue por mucho tiempo. En la segunda mitad del siglo XVIII, por orden de la Corona Real, en el país se fundaron diversas escuelas de educación básica, colegios, seminarios y universidades, los cuales abrieron sus puertas a una población más extensa, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de mexicanos. La Constitución de Cádiz, firmada en España en 1812, permeó en la Nueva España, es decir, en lo que hoy es México, contemplando que la educación era un asunto del Estado y particularmente para los hombres. En esta época coexistieron la primera enseñanza o enseñanza de primeras letras que contemplaba el catecismo, la lectura, la escritura y las operaciones aritméticas básicas, la segunda enseñanza como preparación de los jóvenes a la universidad y la tercera enseñanza que era la universitaria. Sin embargo, para entonces el pueblo mexicano ya había iniciado la lucha por la independencia, misma que consiguió en 1821 y que se reconoció formalmente en la primera Constitución Federal de los Estados Unidos mexicanos, el 4 de octubre de 1824. En este contexto surgieron las instituciones que antecedieron de manera más formal a la Secretaría de Educación Pública. El Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos, Instrucción Pública e Industria. La Secretaría de Relaciones Interiores, Justicia, Negocios Eclesiásticos, Instrucción Pública e Industria. El Ministerio de Fomento, Colonización e Industria. La Secretaría de Estado y del Despacho de Justicia e Instrucción Pública. La Secretaría de Justicia, Fomento e Instrucción Pública y la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública. En el marco de estas instituciones, la educación estuvo a veces bajo el cobijo del gobierno federal y otras a cargo de las juntas departamentales, es decir, los estados. Cobró relevancia la Compañía Lancasteriana, que ofrecía educación religiosa y educación primaria gratuita para la niñez de bajos recursos, y cuyo método consistía en conformar grupos de alrededor de 10 participantes, en los cuales quien más conocimientos tenía enseñaba a los demás, aunque todo conocimiento se basaba en la memorización. Se decretó el Plan General de Estudios que sistematizó y jerarquizó la educación primaria, la secundaria de 6 años, los estudios especiales y la educación superior. Y, con base en las leyes de reforma, desde una postura liberal, se vislumbró una educación laica, gratuita y obligatoria. En los años de transición del siglo XIX al XX, pese a todas las acciones realizadas, más del 80% de la población mexicana era analfabeta. A lo largo y ancho del territorio nacional había carencia de escuelas y más del 60% de los maestros no contaba con un título. En 1882, el presidente Manuel González nombró a Joaquín Baranda ministro de Justicia e Instrucción Pública y durante su gestión impulsó la apertura de las escuelas normales y la obligatoriedad de la enseñanza primaria elemental. Durante su mandato, Porfirio Díaz se aseguró de tener el control absoluto del ejército, el Congreso y de la sociedad. Invirtió en modernización, abrió espacios a las expresiones artísticas y culturales y, sin oponerse al pensamiento liberal, recuperó para el clero algunos beneficios, entre ellos espacios educativos.
La gente de clase media y alta vivía muy bien, sin embargo, la gente de clase baja del campo y de las comunidades apenas podía sobrevivir. Al asumir la presidencia en 1887, Porfirio Díaz ratificó a Joaquín Baranda como ministro de Justicia e Instrucción Pública. Posteriormente, en 1901, se dio este cargo a Justo Sierra. En 1905, Sierra vivió la transición del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública a la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, la primera secretaría que tuvo como única responsabilidad la de atender la educación del pueblo mexicano. Justo Sierra impulsó los primeros jardines de niños que aplicaron el método de Federico Froebel, contemplando la acción, el juego y el trabajo. Y apoyó la carrera magisterial, los espacios educativos para las mujeres y la educación media en institutos científicos, literarios y de artes. Aunado a ello, en los diferentes niveles educativos se hablaba de igualdad, libertad y justicia. Así pues, la estabilidad del porfiriato y la apertura que éste dio a la educación permitieron generar el ambiente propicio para que se cultivaran las primeras generaciones de jóvenes letrados que levantaron la voz contra las acciones coercitivas del gobierno. Entre ellos se encontraba José Vasconcelos Calderón, abogado, político, escritor y educador, que se convirtió en pieza importante para la fundación de la Secretaría de Educación Pública. En los primeros años del siglo XX, José Vasconcelos, junto con un grupo de pensadores, fundó el Ateneo de la Juventud, así como las bases políticas sociales, económicas, culturales y educativas que impregnaron la Revolución Mexicana. Durante el gobierno de Eulalio Gutiérrez en 1914, Vasconcelos fue ministro de Instrucción Pública y en el gobierno de Adolfo de la Huerta, en 1920, fue rector de la Universidad Nacional. Durante su gestión como rector, Vasconcelos planteó la creación de una secretaría cuyo fin fuera salvar a los niños, educar a los jóvenes, redimir a los indios, ilustrar a todos y difundir una cultura generosa y enaltecedora, ya no de una casta, sino de todos los hombres. Y fue durante la presidencia de Álvaro Obregón, el 3 de octubre de 1921, que se decretó formalmente la creación de la Secretaría de Educación Pública. ¡Hace 100 años! Días más tarde, el 12 de octubre, José Vasconcelos Calderón se convirtió en el primer secretario de Educación Pública y, como tal, tuvo que darse a la tarea de convencer a los gobiernos estatales y municipales, así como a las propias comunidades, de que su proyecto era viable. Para afrontar este obstáculo, se dispuso a viajar por todo el país haciendo eco de la importancia de federalizar la educación. Pero ello lo confrontó con el problema de la falta de recursos y la dificultad de viajar por vías destruidas a consecuencia de las guerras. Pese a todo, enfrentó las adversidades y además de dar a conocer su propuesta, pudo percatarse de la realidad nacional. Físicamente, Vasconcelos ubicó a la Secretaría en la calle de República de Argentina, en el centro histórico de la Ciudad de México, resaltando su rechazo a las tendencias afrancesadas de levantar construcciones fuera de las ciudades. Un poco después, Diego Rivera plasmó en sus muros las ideas, la vida cotidiana y las costumbres del pueblo mexicano. A Vasconcelos lo acompañaron Francisco Figueroa como subsecretario y Jaime Torres Bodet como su secretario particular. En primera instancia, impulsó una reforma educativa que contempló un departamento escolar, un departamento de bibliotecas y un departamento de bellas artes. El departamento escolar conjuntó la enseñanza científica y técnica en sus distintas ramas y niveles, apoyó la metodología de la escuela activa y solicitó a las escuelas particulares adoptar un mínimo de los programas oficiales. Abrió escuelas a lo largo y ancho del territorio mexicano, incluyendo escuelas industriales, técnicas, agrícolas, que ofrecían a los estudiantes la posibilidad de prepararse y conseguir mejores empleos. Asimismo, incorporó a miles de maestros al sistema de enseñanza. Confió a los estados el funcionamiento de las escuelas urbanas y a la federación el seguimiento o la apertura de escuelas rurales, las cuales no tuvieron el impacto esperado.
Además, Vasconcelos impulsó un programa de desayunos para los niños pobres de las escuelas. Estos desayunos incluían, por ejemplo, 300 gramos de café con leche y 80 gramos de pan, o bien una taza de café con leche, 2 tortillas y una ración de frijoles. El Departamento de Bibliotecas se enfocó en ofrecer un servicio de lectura como complemento de las actividades que se realizaban dentro de las escuelas e impulsó la publicación y distribución de libros de autores clásicos para reforzar la cultura universal, entre ellos Miguel de Cervantes Saavedra, Homero, Virgilio, Aristóteles y Platón. Mientras que el Departamento de Bellas Artes tuvo la misión de garantizar la enseñanza del canto, el dibujo y la gimnasia en las escuelas, así como a través de los institutos de cultura artística superior, la antigua Academia de Bellas Artes, el Museo Nacional y los conservatorios de música. Por otro lado, el proyecto de Vasconcelos contempló los departamentos auxiliares y provisionales de enseñanza indígena y alfabetización. El Departamento Indígena se enfocó en preparar a los estudiantes indígenas para que pudieran ingresar a las escuelas comunes, entre otras cosas, enseñándoles el idioma español. Mientras que el Departamento de Alfabetización tuvo la responsabilidad de la campaña contra el analfabetismo, la cual contaba con maestros honorarios y un ejército infantil, ambos voluntarios. Los primeros enseñaban a leer y escribir a ciertos alumnos, y por esta labor recibían un diploma y enriquecían su hoja de servicios, mientras que los alumnos antes preparados integraban el ejército infantil y, a su vez, transmitían sus conocimientos a otros niños, como en el sistema lancasteriano. Estos niños maestros también recibían un diploma como buenos mexicanos y podrían presentar un examen para emplearse o para entrar a una escuela secundaria. A partir de esta organización, José Vasconcelos puso en marcha una importante cruzada educativa de alfabetización. Retomó la idea de las misiones religiosas del siglo XVI y organizó el programa de maestros misioneros, quienes ubicaban poblados indígenas e identificaban el estado cultural de sus habitantes y las necesidades de la comunidad. Luego, a partir de ello, daban pláticas y hacían propaganda en favor de la educación. Posteriormente conformó las misiones culturales, integradas por un grupo de maestros misioneros, entre los que se encontraba un jefe, un trabajador social y personas expertas en higiene, cuidados infantiles y primeros auxilios, educación física, música, artes y organización de escuelas y métodos de enseñanza. Cada misión localizaba los poblados indígenas y en cada uno fundaba una escuela. Además, instruía a un maestro rural o bien a la persona mejor preparada de la comunidad para que pudiera fungir como maestro. Aunque se tuvieron que afrontar muchos problemas, poder llegar a las comunidades y organizar los tiempos de las personas, gradualmente, cada una de estas escuelas se convirtió en una casa del pueblo o centro de actividades sociales y culturales. Además, se vislumbró la necesidad de que los maestros contaran con la preparación adecuada para atender a la población rural. Esto le motivó a abrir las escuelas normales rurales, cuyos maestros contaban, entre otros, con conocimientos sobre las nuevas tendencias agrícolas y los transmitían a su comunidad. Con cada una de sus estrategias, José Vasconcelos buscó llevar educación a todos los rincones del país, defendiendo la identidad nacional mexicana. En los periodos presidenciales subsecuentes, los secretarios de Educación Pública hicieron sus propias contribuciones. Sin embargo, las ideas de Vasconcelos se han mantenido de alguna manera. Durante la presidencia de Emilio Portes Gil, Ezequiel Padilla Peñalosa impulsó la enseñanza rural, programas de primaria lineales y por asignaturas, la creación de los centros de cooperación pedagógica y del servicio de higiene mental y la escuela de puericultura. Además, contribuyó al establecimiento de circuitos escolares. En su gestión, Pascual Ortiz Rubio vio limitadas sus funciones por la intervención de Plutarco Elías Calles en su gobierno. Reflejo de esta falta de liderazgo fue que la Secretaría de Educación Pública tuvo a 5 representantes: Aarón Sáenz, Carlos Trejo Lerdo de Tejada, Manuel Puig Casauranc,
Alejandro Cerizola y Narciso Bassols. Por ello, prácticamente no hubo actividad en el terreno educativo. En el periodo que gobernó Abelardo L. Rodríguez, Narciso Bassols continuó al frente de la Secretaría y ya con mejores condiciones veló principalmente porque la educación fuera laica, que la educación rural permitiera combatir el atraso y la marginación que se vivía en las zonas rurales y que se implementara la educación sexual dentro de los salones de clases. En la gestión de Lázaro Cárdenas, Gonzalo Vázquez Vela impulsó la creación del Consejo de Educación Rural, encauzó la educación de las clases trabajadoras, dejó en el Estado el control de la enseñanza primaria, buscó suplir la educación laica por la socialista e instó al magisterio a adoptar nuevas técnicas pedagógicas y a integrarse en una comunidad. Su más grande logro fue multiplicar las escuelas en el campo y las ciudades. En el gobierno de Miguel Alemán Valdés, Manuel Gual Vidal impulsó la escuela unificada, adaptada de la época europea de los años 50, dando prioridad a la educación media y superior. A lo largo del sexenio, con el apoyo de la iniciativa privada, estados y municipios construyeron más de 4,000 escuelas. Además, en este periodo nació la Ciudad Universitaria. Durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, José Ángel Ceniceros creó el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, mediante el cual incrementó el número de instituciones educativas y de plazas magisteriales. Entre dichas instituciones se encontraron centros de adiestramiento técnico para indígenas, escuelas secundarias y la Escuela Superior de Medicina Rural del Instituto Politécnico Nacional. Cabe destacar que México presentó en estos años una marcada explosión demográfica. En la gestión de Adolfo López Mateos, Jaime Torres Bodet volvió a la Secretaría de Educación Pública y presentó su plan de 11 años, a fin de abatir el rezago y la deserción escolar. Como parte de este plan, contempló la construcción de 3,000 aulas y la apertura de 4,000 plazas docentes, además de fortalecer la capacitación del magisterio. Por otro lado, gestionó la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, CONALITEG, presidida por Martín Luis Guzmán y encargada de supervisar la redacción, edición y distribución de los libros. Con ello fue posible garantizar que las y los estudiantes de las escuelas públicas y privadas tuvieran en sus manos un mismo recurso didáctico con los conocimientos mínimos que marcaban los programas oficiales. En la gestión de Gustavo Díaz Ordaz, Agustín Yáñez dio continuidad a la campaña contra el analfabetismo y la promoción de la educación rural abrió las puertas de las primeras telesecundarias y organizó una comisión para atender y resolver los problemas educativos. Este sexenio estuvo enmarcado por conflictos sociales y estudiantiles que reclamaban la falta de democracia, derechos civiles y libertades individuales. En el periodo presidencial de Luis Echeverría Álvarez, Víctor Bravo Aúja inició reformas para la educación primaria, secundaria, técnica y de la enseñanza normal. Introdujo las áreas de estudio de matemáticas, lenguaje, ciencias sociales y ciencias naturales, con innovaciones pedagógicas, y apoyó al sistema de telesecundaria y la creación del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, para la educación en el ámbito rural. Además, en este sexenio se fundó el Colegio de Bachilleres, la Preparatoria Abierta y el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, y nació la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM. En el sexenio de José López Portillo Pacheco, Porfirio Muñoz Ledo presentó un Plan Nacional de Educación que no pudo poner en marcha. Posteriormente, para mejorar la educación en las escuelas normales y centros regionales, Fernando Solana Morales estableció convenios con las SEP y los estados para controlar el proceso de selección de candidatos y elegir a los más aptos. Apoyó el programa del CONAFE para orientar a las familias rurales sobre la educación de los niños y las niñas más pequeños.
así como apertura de los centros de desarrollo infantil, en los cuales se cuidaba a las y los hijos de madres trabajadoras desde los 45 días de nacidos hasta los 6 años. En este sexenio se fundó la Universidad Pedagógica Nacional y, con ella, la posibilidad de formar a docentes más especializados. En el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, al frente de la Secretaría, estuvieron Jesús Reyes Heroles y Miguel González Avelar. Este último promovió la descentralización educativa y la transformación de la educación normal en licenciatura para que la formación docente respondiera a los nuevos objetivos de docencia, investigación y difusión de la cultura. Sin embargo, el resultado no fue el esperado, porque la planta docente fue la misma y porque la demanda de estudiantes se redujo al requerir contar con la educación media superior para cursar la carrera magisterial. En este sexenio, México vivió una devaluación del peso, la explosión en San Juan Ixhuatepec y un terremoto. En el periodo de Carlos Salinas de Gortari, primero Manuel Bartlett, Ernesto Zedillo Ponce de León y por último José Ángel Pescador, encaminaron sus esfuerzos hacia la federalización educativa mediante la intervención sindical. Más tarde, Ernesto Zedillo, los 31 gobernadores y la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Ester Gordillo, firmaron el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Además, se instrumentó una política de evaluación educativa tanto para estudiantes como para docentes. Durante el mandato de Ernesto Zedillo Ponce de León, a través de Miguel Limón Rojas, se amplió la cobertura, la calidad, la equidad y la descentralización educativas. Se avanzó en la formación docente, en el combate al rezago educativo, en la edición y distribución de libros de texto gratuitos y en la introducción de nuevas tecnologías para que la educación básica llegara a más niñas, niños, jóvenes y personas adultas. Además, se crearon contenidos educativos adecuados a los diferentes contextos locales. Durante el periodo presidencial de Vicente Fox, Reyes Tamés Guerra impulsó la actualización del artículo 3 constitucional para hacer obligatoria la educación preescolar, con alto rendimiento escolar y bajos recursos económicos. Cabe resaltar que, aun cuando las becas solo se dieron en este sexenio, hijos e hijas de trabajadores y obreros de clases bajas pudieron estudiar una carrera profesional. En el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, con la intervención de Josefina Eugenia Vázquez Mota, Alonso José Ricardo Lujambio Irazábal y José Ángel Córdoba Villalobos, se establecieron nuevas becas para frenar la deserción y reprobación escolar y mejorar la eficiencia terminal, pero los resultados no fueron los esperados. Por otra parte, el CONAFE impulsó un programa para el cuidado de madres embarazadas hasta que sus hijos e hijas cumplían los 4 años. Como resultado, se pudo ver que las y los niños estaban mejor cuidados, mostraban mayor disposición para integrarse a la escuela, contaban con herramientas para el estudio y eran más seguros y sociables. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Emilio Chuaifet, Aurelio Nuño Mayer y Otto Granados Roldán estuvieron al frente de la Secretaría de Educación Pública. Se propuso una reforma educativa permeada por ideas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco Mundial y la Organización Mexicanos Primero, que vislumbró, entre otras cosas, una estricta evaluación docente, así como cambios en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política, razón por la cual, para muchas personas, esta reforma resultó ajena, incomprensible y hasta inaplicable. Hoy en día, la Secretaría de Educación Pública tiene como propósito esencial crear condiciones que permitan asegurar el acceso de todas las mexicanas y los mexicanos a una educación de calidad en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde lo demanden. Y esto es resultado de una larga historia escrita por muchas plumas en diversos contextos sociales, económicos y culturales. Gracias a ello, tú y yo pudimos asistir a la escuela y aprender a través de un libro de texto gratuito. Y claro, coincidir en este espacio hoy en día. Me encanta hacer conciencia histórica y descubrir todo lo que hay alrededor de un acontecimiento. Y me entusiasma que me acompañes en esta aventura.
Ha llegado el momento de despedirnos, pero antes quiero recordarte que Jóvenes en TV es un espacio de reflexión y construcción de conocimiento que sin duda requiere de tu participación. Así que no dejes de escribirnos. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook y visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Te invitamos a ver nuevamente este programa a través de nuestro canal de YouTube y a seguir reflexionando en torno a la historia de la Secretaría de Educación Pública, en la cual tú y yo estamos presentes. El pasado no ha pasado, conéctate.